Hola chicos, bueno, esta es una nueva entrega. Hoy básicamente daremos un paso por lo que son los sistemas digitales después de la introducción que vimos en el anterior video, y abarcaremos específicamente algunos ejemplos de lógica combinatoria recordando cosas o herramientas que ya debieron haber visto en fundamentos de electrónica. Bueno, ¿qué es un sistema digital? Es un conjunto de dispositivos destinado a la generación, transmisión, manejo, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Recordemos que los sistemas digitales utilizan el sistema de numeración binaria, cuya mínima unidad tiene un valor que se especifica como una de dos posibilidades, 0 o 1, alto o bajo, y se denomina bit. Recordemos que en la clase pasada les había mencionado sobre que los sistemas digitales tienen toda su fundamentación sobre un sistema analógico, es decir, los sistemas analógicos no desaparecen, o sea, debajo de él hay una circuitería que funciona con señales analógicas, solamente que la representación real de esas señales tiene valor sobre señales digitales, valores digitales, 0 o 1, alto o bajo, verdadero o falso, prendido o apagado, como lo queramos denominar. Esa es la diferencia entre un sistema digital y un sistema analógico, que solamente tiene representación bajo estos valores. Los sistemas digitales pueden ser de lógica secuencial o de lógica combinatorial o combinatoria. Vamos entonces a repasar a continuación cuál es esa diferencia entre sistemas de lógica combinatoria y sistemas de lógica secuencial, y vamos a abordar en el resto de este video algunos ejemplos de lógica combinatoria recordando algunas herramientas que hemos visto en fundamentos de electrónica. Los sistemas digitales de lógica combinatoria o combinatorial son aquellos cuya salida solo dependen del estado de sus entradas en un momento dado. Por lo tanto, no necesitan módulos de memoria, ya que las salidas no dependen de los estados previos de las entradas. Esto es básicamente que toda salida, así como la vemos en el gráfico, Y0, Y1, Y2, Y3, depende exclusivamente de las entradas X0, X1 y X2, y no de estados anteriores o valores anteriores del sistema. Únicamente lo que yo vea en las entradas va a producir las salidas. Nada de lo que estados previos de ese sistema hayan tenido van a determinar las salidas, solamente las entradas. Estos son sistemas de lógica combinatoria. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, ahí lo denomino un sistema cualquiera, hace alguna operación donde básicamente al lado derecho en la parte B tenemos la tabla de verdad, donde indicamos que dependiendo del valor de la entrada se tienen los valores de cada una de las salidas. Entonces vamos a mirar a continuación cuál es esa diferencia con el sistema de lógica secuencial. Los sistemas de lógica secuencial son aquellos cuyas salidas dependen, además del estado de sus entradas en un momento dado, de estados previos. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la historia pasada del sistema, es decir, dispositivos cuyas entradas van a determinar la salida junto con el valor de estados previos de ese sistema. O sea que me importa cuál fue el estado o qué sucedió anteriormente con el sistema para que junto con las entradas yo pueda determinar cuál va a ser la siguiente salida. Entonces ahí muestro un diagrama en la parte inferior donde trato de plasmar un poco este hecho. Tenemos entradas, tenemos un elemento de memoria en la parte inferior donde el estado anterior, o como aparece allí un próximo estado, retroalimenta ese elemento de memoria y ocasiona un estado presente. Ese estado presente junto con las entradas va a producir una salida y un próximo estado, y así sucesivamente para cada uno de los instantes de tiempo t que se tengan en el sistema. Algunas herramientas que utilizamos para el diseño de sistemas digitales de lógica combinatoria pueden ser utilizadas para el diseño de sistemas digitales de lógica secuencial.
teniendo algunas consideraciones especiales y unas pequeñas modificaciones a estas herramientas que las vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a dar entonces un par de ejemplos de lógica combinatoria. Daremos inicio primero a esta lógica. Quiero que todos observen bien la tabla que estoy presentando. Es una tabla de verdad donde aparecen 4 columnas. Las 3 primeras, las 3 del lado izquierdo, son las entradas y la última columna, la Y, es la salida del sistema. Como vemos, la salida depende única y exclusivamente de la combinación de las entradas, de los valores que tengan las entradas, lo que nos convierte en una lógica combinatoria. Específicamente el ejemplo del que estamos hablando es un multiplexor de 2 entradas a una salida. Las 2 entradas son de un bit y la salida es de un bit, y para ello pues necesitamos de un selector de 2 bits que me permita seleccionar entre la entrada X1 o la entrada X2, que es la que va a pasar a la salida. Entonces, como vemos, cuando el selector está en 0, la salida que se pone en Y corresponde a la entrada, a los valores de la entrada X1, y cuando el selector está en 1, las salidas en la columna Y corresponden a la entrada X1, lo que correspondería al comportamiento de un multiplexor 2 a 1. Formas o herramientas que nos permitan construir la función booleana o construir el sistema digital que permita dar solución o construir más bien el multiplexor, hay varias. Una de ellas es que podríamos revisar de forma visual y basados en experiencia cuál es la lógica que contiene la salida con respecto a la entrada. Y otra herramienta sería utilizar los mapas de Karnoff, tal como aparecen aquí al lado derecho. Voy a explicar la primera forma un poco rápido, más o menos cómo funcionaría. Si observamos la columna Y, las 4 primeras posiciones que corresponden al momento en que el selector vale 0, observemos que Y tiene el mismo valor de la columna X1 en esas mismas 4 posiciones. Ahora, si pudiéramos revisar en lógica cómo es esa salida con respecto a las entradas, pues diríamos que Y es igual a X1 para el caso en que el selector es igual a 0. Y cuando el selector es igual a 1, o sea, las últimas 4 filas, veríamos que la salida Y corresponde a la entrada X2, es decir, que la función booleana allí sería Y igual a X2. Y lo que tendríamos entre ellos sería alguna operación de selección que me permitiera realizar obtener ese resultado. Ahora, encontrar esa función booleana. Vamos a dar entonces un par de ejemplos de lógica combinatoria. Daremos inicio primero a esta lógica. Quiero que todos observen bien la tabla que estoy presentando. Es una tabla de verdad donde aparecen 4 columnas. Las 3 primeras, las 3 del lado izquierdo, son las entradas y la última columna, la Y, es la salida del sistema. Como vemos, la salida depende única y exclusivamente de la combinación de las entradas, de los valores que tengan las entradas, lo que nos convierte en una lógica combinatoria. Específicamente el ejemplo del que estamos hablando es un multiplexor de 2 entradas a una salida. Las 2 entradas son de un bit y la salida es de un bit, y para ello pues necesitamos de un selector de 2 bits que me permita seleccionar entre la entrada X1 o la entrada X2, que es la que va a pasar a la salida. Entonces, como vemos, cuando el selector está en 0, la salida que se pone en Y corresponde a la entrada, a los valores de la entrada X1, y cuando el selector está en 1, las salidas en la columna Y corresponden a la entrada X1, lo que correspondería al comportamiento de un multiplexor 2 a 1.
Finalmente, para este ejemplo, entonces, lo que veríamos es ya el diseño a través de compuertas lógicas, resultado de esa función booleana que vimos en la diapositiva anterior. Entonces aquí ven las dos compuertas AND, una con entrada negada con respecto a la otra de la entrada de selección, y ambas resumidas en una OR que finalmente produce la salida, que para el caso de nosotros es Y. Entonces así tendríamos nosotros la construcción de nuestro sistema digital con compuertas básicas que permite diseñar o implementar un multiplexor de 2 a 1 de un bit. Miremos ahora un segundo ejemplo, un sumador completo de 2 bits. Tendríamos como entradas Cin, que es el acarreo de entrada, la entrada A y la entrada B, que serían los dos operandos de la suma, y como salida tendríamos el Cout, que sería el acarreo de salida, y AS como la salida que va a obtener el resultado de la operación de suma. Entonces aquí veríamos en la tabla de verdad cómo sería el comportamiento. Los 4 primeras filas nos indican cuando hay acarreo de entrada, es decir, cuando no hay acarreo de entrada, perdón, que sería 0, y cuando hay acarreo de entrada, que sería 1 en las últimas 4 filas de la tabla. Y el caso, o los 4 casos para cada uno de los 2 casos anteriores, y cómo sería el comportamiento de Cout y de S con respecto a esas entradas. De la misma forma que mencionamos para el ejemplo anterior, tendríamos las mismas herramientas. Podríamos hacerlo, digamos que de forma visual, construir la lógica. Podríamos hacerlo por minterms, por maxterms o hacerlo por mapas de Karnaugh. Inclusive si lo miráramos de forma visual, digamos que por aquí también podríamos construir hasta cierto punto lo que hablábamos. Si ustedes observan, Cout en las 4 primeras filas tiene el comportamiento de una AND entre A y B, y cuando Cin es 1 tiene el comportamiento de una OR entre A y B. En el caso de S, lo que veríamos es, para el caso en que Cin es 0, veríamos una XOR entre A y B, y para el caso en que Cin es 1, veríamos una XNOR entre A y B. Entonces, si lo observamos bien, Cin actuaría como el selector entre cuál de las dos opciones utilizar, tanto para Cout y S, en el caso en que Cin sea 0 o Cin sea 1. Entonces, podríamos construir esa lógica booleana y utilizar un multiplexor de 2 a 1 para multiplexar entre la opción de cuando Cin es 0 o cuando Cin es 1 para ambas salidas, Cout y S. O podemos construir toda una lógica booleana un poco más depurada con los mapas de Karnaugh, que recordemos que esa es como la funcionalidad de los mapas, entregarnos ya de forma muy reducida nuestra función booleana, cosa que no hacen minterms y maxterms, ya que nos entregan, digamos que la función booleana mucho más amplia, y nos tocaría utilizar leyes de Boole y de Morgan para reducir esa función booleana. Entonces, para este caso en el que lo estoy representando acá a través de mapas de Karnaugh, de una vez tendríamos una solución muy reducida de la función booleana que resuelve ambas salidas, Cout y S. Entonces, en la parte superior veríamos los dos mapas de Karnaugh como quedarían llenos con los valores de las salidas para cada una de las combinaciones de las entradas, y en la parte inferior cómo podríamos seleccionar cada uno o unir esos unos en conjuntos en orden 2 a la n. Entonces, para el caso de Cout nos salen 3 conjuntos, ahí ven ustedes uno resaltado en rojo, en naranja y en verde, y para el caso de S nos resultarían 4 conjuntos, ya que no podríamos unir ninguno de los unos, porque no hay simetría, no están uno junto con el otro. Entonces tenemos 4 conjuntos. Miremos entonces cómo nos quedarían esas funciones booleanas de ambas salidas. Ok, miremos entonces aquí a Cout, que es igual a Cin AND B,
que correspondería al conjunto rojo que aparece en el mapa de Karnoff inferior izquierdo, A and B, que correspondería al conjunto naranja, y Sein and A, que correspondería al conjunto verde, y el más o el OR, que une los tres conjuntos. Para el caso de S, tendríamos la función como aparece ahí, Sein con A negado y B negado, más Sein negado A negado B, más Sein AB, más Sein negado A y B negado, correspondiente a cada uno de los conjuntos, rojo, verde, naranja y azul, correspondientemente. De esta manera, pues digamos que podríamos reducirlo un poco más si sacáramos factor común de Sein y Sein negado para ambas agrupaciones, y finalmente traduciendo lo que nos queda al interior de cada uno de esos subconjuntos o de esa factorización que hicimos ahí, por unas XOR y una XNOR, tal como aparece ahí en la imagen inferior de la diapositiva. De esa manera podríamos pues como reducirlo un poco más. Tocó reducirlo más a partir del mapa de Carnot, pues porque no es una compuerta lógica básica, sino una compuerta compleja como la es la XOR. Por eso tuvimos que aplicar esta ley para hacer la reducción. Y ya para terminar, pues podríamos construir su lógica a partir de las compuertas en circuito, pues ya el diseño como tal de ese resultado de esa función booleana. Aquí la que ustedes ven en pantalla es producto de aplicar unas cuantas leyes para reducirlo aún más, combinando tanto a S como a Cout. Muchas gracias por la atención dispuesta para este video. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co. Recuerden poner el tag correspondiente en el asunto del correo para el grupo que esté disponiendo este material. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.